¿Qué es la ley patriota? Hola. Hablemos de una ley, que es extremadamente polémica en Estados Unidos, que es conocida como la Ley Patriota. La Ley Patriota, que es el acrónimo de Unir y Fortalecer América al proporcionar las herramientas necesarias para interceptar y obstruir el terrorismo. Consiste, es que permite que varias agencias del gobierno obtenga acceso a información personal o datos personales para el combate del terrorismo especialmente doméstico. Las agencias que les dan este poder son FBI, CIA, NSA, y las Fuerzas Armadas norteamericanas, que podrán acceder a información personal de cualquier estadounidense. Esta ley surgió después de los atentados terroristas del 11 de septiembre y nace el día 26 de octubre de 2001. Aunque ya había antecedentes de leyes similares como Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, que fue su base. Por lo que se puede decir, que hace tiempo que tenían en mente en implementar una ley similar pero no tenían una excusa para hacerlo. Ahora la pregunta que debemos hacernos: ¿qué información tienen acceso? Pues tienen acceso a información médica o financiera de cualquier persona, a las conversaciones telefónicas así como conversaciones por vía digital o sea por internet, expedientes criminales de las personas y hasta los libros que sacan de las bibliotecas. Y lo mejor de todo sin la autorización de un juez. ¿Qué problemas ocasiona? Uno de los problemas de esta ley, es la definición de terrorista tanto internacional como doméstico que dice, todo aquel que ponga en peligro las vidas de seres humanos. Es tan amplia, que cualquiera puede entrar en esa categoría, y de ahí les da la excusa para que vigilen y sepan lo que escribes en Facebook, o con quién hablas. Pero ¿cómo funciona? Es más fácil la recolección de datos vía Internet, gracias a las redes sociales. Y es que el gobierno de Estados Unidos no debe crear agencias o programas de recolección de datos, solo deben ir a las redes sociales, ya que ellos hacen el trabajo por ellos. ¿Recuerdas todo lo que dice el contrato de términos y condiciones de Facebook? Es obvio que no. Nadie los lee, ya que son un montón de líneas y nadie tiene tiempo para leer eso. Y no te preocupes, la mayoría, por no decir todos, lo leen. Y Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Mail, Yahoo. Y muchas compañías, lo hacen así a propósito, solo para que nadie lo lean. ¿En serio crees, que si de verdad les interesara que tú leyeras esos términos lo harían así? Porque si de verdad lo quisieran, lo harían más fácil de entender, o pondrían la voz de Humberto Solórzano o la voz de Jorge Ornelas, o la voz de Francisco Colmenero, para que lo leyeran. Me fui por otro lado. La cuestión, es que todas esas redes sociales, pueden proporcionar cualquier información que consideren peligrosa al gobierno de Estados Unidos, ya que estarían obligados a dárselas, sin poner peros. Y es que todos subestimamos la información que podemos producir en las redes sociales o en conversaciones telefónicas o nuestro expediente médico. Y esa información para los gobiernos de Estados Unidos es valiosa. Y muchos dirán, si la ley puede prevenir actos terroristas como el 11 de septiembre, pues aceptamos sacrificar nuestra privacidad a cambio de la seguridad. Pues la verdad, la efectividad de esta ley está bien cuestionada. Por ejemplo, los últimos atentados terroristas realizados por supremacistas blancos, ellos publicaron en un sitio web que realizarían esas matanzas. Y no se pudo prevenir esos atentados. Se han levantado muchas voces que lo acusan de poca efectividad para prevenir los actos de terrorismo doméstico. Y muchos dirán, no debemos preocuparnos, esa ley solo afecta a Estados Unidos, ¿verdad? No, eso no es tan cierto. Un ejemplo ha sido el señor Leigh Breyan, un usuario en Twitter, que tuvo un incidente. Él vive en Londres y en 20 días iba a ir a Estados Unidos y publicó esto. Y cuando llegó a Estados Unidos y pasó el control de pasaportes, y de ahí lo llevaron a un centro de detención por lo que publicó. Y pasó varias horas ahí antes de ser expulsado. Como es obvio, eso quedará registrado en su pasaporte, y hoy cada vez que vaya a un aeropuerto internacional siempre lo van a detener por ese Twitter. ¿Tienes idea sobre los alcances de esta ley? Ahora en reportaje de CBS de Canadá, se refirió que los canadienses estaban sometidos bajo la ley patriota de Estados Unidos sin darse cuenta. Es un claro ejemplo de extraterritorialidad de la ley. Y eso es más que obvio una gran violación al derecho de privacidad, y más en ciudadanos no estadounidenses y que no están en ese país. Por ejemplo, si has visto mi canal, yo he publicado temas como del grupo ISIS, canibalismo, psicópatas, nazismo, críticas al gobierno de Estados Unidos, otros temas, por lo cual me da la impresión, que si viviera en Estados Unidos, hace rato hubiera tenido la visita del FBI. O si voy a Estados Unidos algo me dice que me pasará lo mismo que el señor Breyan.
Quizás parezca paranoia, pero les recuerdo que los gobiernos de Estados Unidos son bien paranoicos. Y por cierto, esta ley, muchos de sus disposiciones terminaban en el año 2005, pero el Congreso en ese año las renovó y le hicieron cambios circunstanciales. Pero en el 2006 solo se aprobó la renovación pero no los cambios. Y el presidente Obama aprobó una extensión de algunas disposiciones de esa ley. Pero en el año 2015, al no haber renovación de ciertas disposiciones, estas prescribieron. Pero en ese año, el Congreso aprobó la Ley de Libertad, que las renovó. Aunque hoy le quitan a su programa de recolección de datos de teléfonos y hoy sí deben pedir permiso a un juez para obtener esa información. Aún así, eso no quita que esta ley ha sido extremadamente polémica. Bueno, para llegar a una conclusión se puede decir que gracias al miedo el gobierno de Estados Unidos ha podido crear una ley que les permita vigilar a sus ciudadanos y los que no son, y que gracias a la felicidad que nos dan las redes sociales les es más fácil hacerlo. En fin, piensa antes de publicar algo, ya que no vaya a ser que no te dejen entrar a Estados Unidos después. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el fin justifica los medios? ¿Hasta qué punto es válida la vigilancia? ¿Crees que ha funcionado esa ley? Comenta, dale like, comparte este video, y suscríbete. Hasta la próxima.